Creemos que es mejor que te alejes por ahora. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Miguel escribió en el grupo familiar. Y mi nuera Susana reaccionó con un pulgar arriba, como si mi ausencia fuera motivo de celebración. Yo leí ese mensaje 3 veces, sentada en la cocina de la casa que yo misma pagué, mirando el teléfono que yo misma les regalo cada año. ¿Y saben qué hice? Respondí con toda la dignidad que me quedaba. Entendido. Voy a respetar eso y también me alejaré de las cuentas familiares. Esa noche cancelé todo. Absolutamente todo. Pero ellos no sabían que eso era solo el comienzo de lo que estaba por descubrir. Me llamo Marisol Elena Vázquez, tengo 69 años, y acabo de entender que criar hijos ingratos es el peor error que puede cometer una madre. Durante toda mi vida he sido una mujer trabajadora que lo sacrificó todo por su familia. Nací en un pueblo pequeño donde el agua llegaba 2 veces por semana y la electricidad se iba cuando llovía fuerte. Mi padre era carpintero, mis manos aprendieron a trabajar antes que a jugar. Me casé con Roberto a los 21 años. Era un hombre bueno, trabajador, que construía casas con sus propias manos. Tuvimos 2 hijos, Miguel y Antonio. Roberto murió hace 12 años de un infarto fulminante, dejándome sola con la responsabilidad de seguir adelante. Pero yo ya estaba acostumbrada a cargar con todo. Siempre había sido así. Durante años trabajé limpiando casas ajenas para que mis hijos pudieran estudiar. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba el desayuno, los dejaba en la escuela, y me iba a limpiar oficinas hasta las 6 de la tarde. Mis rodillas dolían, mi espalda se quejaba, pero nunca me detuve. Vendí tamales los fines de semana para pagarles la universidad. Cosí ropa por las noches para comprarles libros y uniformes. Nunca me compré un vestido nuevo mientras ellos necesitaran algo. Usé el mismo abrigo gris durante 15 años para que Miguel pudiera estudiar ingeniería y Antonio se hiciera contador. Mis zapatos tenían huecos que tapaba con cartón, pero sus zapatos siempre fueron nuevos. Cuando Miguel se graduó, lloré de felicidad. Mi hijo, el primero de la familia en tener un título universitario. Cuando Antonio terminó su carrera, sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Había logrado lo que mi madre nunca pudo, darles educación, darles futuro. Miguel se casó con Susana hace 8 años. Al principio parecía una chica educada, venía de una familia de clase media. Sus padres tenían una casa grande, carros del año, vacaciones cada diciembre. Yo pensé que era perfecto para mi hijo. Se merecía una mujer de buena familia después de todo lo que habíamos pasado. Pero poco a poco comencé a notar cosas extrañas. Cuando llegaba a visitarlos, Susana encontraba excusas para salir de la sala. Tengo que hacer una llamada, decía. Voy a revisar la comida. Cuando yo hablaba, ella miraba el teléfono como si mis palabras no tuvieran importancia. Cuando les llevaba comida que había cocinado con amor, mole, pozole, chiles rellenos, ella la guardaba en el refrigerador y la dejaba ahí hasta que se echara a perder. Los primeros meses pensé que era timidez. Después creí que necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. Las nueras siempre necesitan su espacio, me decía. Pero cuando nació mi nieta Sofía, todo empeoró. Susana no me dejaba cargarla mucho tiempo. Ya está muy cansada, Marisol, me decía con esa voz dulce que ocultaba veneno. Mejor la acuesto para que descanse. Como si yo fuera una extraña peligrosa. Como si no hubiera criado 2 hijos sana y salva. Miguel comenzó a cambiar también. El hijo que me abrazaba cada vez que me veía, ahora apenas me saludaba con un beso frío en la mejilla. El que me llamaba todos los días para preguntar cómo había amanecido, ahora contestaba mis mensajes con monosílabos. Sí, mamá. No, mamá. Después hablamos, mamá. Como si hablar conmigo fuera una obligación pesada. Antonio, mi hijo menor, vivía conmigo todavía. Pero él también empezó a comportarse diferente. Llegaba tarde del trabajo, salía temprano los fines de semana, evitaba las conversaciones largas. Cuando le preguntaba si algo pasaba, me respondía que todo estaba bien, pero sus ojos no me miraban. Sus ojos huían de los míos como si ocultaran algo. La primera vez que sentí el desprecio real fue en el cumpleaños número 3 de Sofía. Había preparado una torta de chocolate con fresas de 3 pisos, su favorita.
Pasé toda la mañana decorándola con pequeñas flores de azúcar que hice yo misma. Me puse mi mejor vestido amarillo, el que había comprado el año anterior para ocasiones especiales. Me peiné con esmero y llegué puntual a casa de Miguel. Toqué la puerta y Susana tardó 5 minutos eternos en abrir. Escuchaba risas adentro, música, voces alegres. Pero cuando finalmente abrió, su sonrisa se congeló al verme. «Ah, hola, Marisol», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Llegas temprano». Entré a la sala cargando mi torta pesada y vi que la casa estaba llena de personas que no conocía. Familiares de Susana, sus amigas del trabajo, vecinos de su fraccionamiento exclusivo. Todos bien vestidos, todos hablando y riendo como si se conocieran de toda la vida. Pero cuando busqué mi lugar en la mesa principal, no había silla para mí. La mesa estaba perfectamente arreglada. Manteles blancos, platos elegantes, copas de cristal. Habían puesto una silla para cada invitado, habían calculado cada lugar con precisión. Excepto el mío. «Mamá, siéntate acá», me dijo Miguel señalando una silla pequeña en el rincón de la sala, lejos de la mesa principal, cerca de donde guardaban las escobas. Ahí, en ese momento exacto, entendí que ya no era la abuela querida. Ya no era la invitada de honor. Era solo una extraña de la que se avergonzaban. Me senté en esa silla del rincón como si fuera una sirvienta esperando órdenes. Desde ahí podía ver toda la celebración, pero no era parte de ella. Era solo una espectadora de la felicidad de mi propia nieta. Susana había comprado una torta enorme de una pastelería cara. 3 pisos, decorada con fondant rosa y figuras de princesas. Mi torta de chocolate casera, hecha con tanto amor, quedó arrinconada en la cocina como un estorbo. Nadie la probó. Nadie la mencionó siquiera. Sofía corrió hacia mí cuando me vio. «Abuela Marisol», gritó con esa alegría pura que solo tienen los niños. Se subió a mis piernas y me abrazó fuerte. Por un momento sentí que todo valía la pena. Pero Susana apareció inmediatamente. «Sofía, ven acá. Tienes que saludar a los tíos de papá», le dijo tomándola de la mano. «La abuela puede esperarte un ratito». La niña me miró con ojos tristes, pero obedeció. Y yo me quedé ahí, sola, viendo cómo presentaban a mi nieta a toda la familia de Susana mientras yo era invisible. Escuché conversaciones que me partieron el alma. La hermana de Susana comentaba: «Qué bueno que ya no viene tanto la suegra, ¿verdad? Ahora las reuniones son más elegantes». Y sus amigas se reían como si fuera el mejor chiste del mundo. Miguel, mi propio hijo, el que llevé en mi vientre 9 meses, el que amamanté hasta los 2 años, el que cuidé cuando tenía fiebre alta, no dijo nada para defenderme. Solo sonrió incómodo y cambió de tema. Cuando llegó la hora de partir el pastel, no me invitaron a acercarme. Desde mi rincón vi cómo cantaban las mañanitas, cómo Sofía soplaba las velitas, cómo todos aplaudían y tomaban fotos. Yo no aparecí en ninguna fotografía. Era como si no existiera. Me fui temprano. Nadie me despidió realmente. Miguel me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo: «Gracias por venir, mamá». Como si fuera una invitada cualquiera, no su madre. Caminé hasta la parada del autobús con mi torta intacta en las manos. Una señora mayor que esperaba el camión me vio y me preguntó: «¿No le gustó su pastel en la fiesta, señora?». «No hubo espacio para él», le respondí. Y esas palabras se me quedaron clavadas en el pecho durante días. Esa noche, Antonio llegó a casa muy callado. Lo vi extraño, nervioso, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Cenamos en silencio mi sopa de verduras y tortillas recién hechas. Después, mientras lavaba los platos, él se acercó. «Mamá», me dijo con voz suave, «tengo que contarte algo». Me sequé las manos con el mandil y me volteé a mirarlo. Mi hijo menor, el que siempre había sido más cariñoso, más cercano, tenía la mirada perdida. «Miguel y Susana me hablaron», continuó. «Quieren que busquemos otras opciones para ti». «¿Otras opciones?», pregunté sin entender. «Dicen que ya estás mayor, que necesitas más cuidados, que esta casa es muy grande para ti sola cuando yo no esté. Encontraron un lugar muy bonito, un hogar para adultos mayores donde podrías estar más cómoda». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con guante de hierro. Mis propios hijos,
Los que crié con tanto sacrificio, querían deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté mirándolo fijamente a los ojos. Antonio bajó la cabeza. Yo creo que ellos quieren lo mejor para ti, mamá. Además, Susana dice que cuando tengan el segundo bebé, van a necesitar ayuda económica. Y mantener esta casa y el hogar saldría más o menos igual. Ahí estaba la verdad. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de dinero. Querían que yo pagara mi propio destierro para que ellos pudieran vivir más cómodamente. ¿Ya fueron a ver ese lugar?, pregunté con una calma que no sentía. Sí, es muy bonito, mamá. Tiene jardines, actividades, gente de tu edad. No estaría sola. ¿Cuánto cuesta? 12,000 pesos al mes, pero incluye comida, medicinas, cuidados médicos. 12,000 pesos. El equivalente a lo que yo ganaba en 3 meses limpiando casas. El dinero que ahora tenían gracias a las propiedades que Roberto y yo compramos con tanto esfuerzo, las que renté después de su muerte para sobrevivir. ¿Y si yo no quiero ir? Antonio se veía cada vez más incómodo. Mamá, no seas difícil. Es por tu bien. Allá tendrías compañía, cuidados profesionales. Aquí estás muy sola cuando yo trabajo. Estoy sola porque ustedes me dejaron sola, le dije. No porque yo haya elegido estarlo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama pensando en todo lo que había vivido los últimos meses. Los desprecios sutiles de Susana, la frialdad creciente de Miguel, la traición silenciosa de Antonio. Todo tenía sentido ahora. Habían planeado esto durante mucho tiempo. Al día siguiente, muy temprano, fui al centro a hacer algunos trámites. Pero no los trámites que ellos esperaban. Fui a ver a Héctor Ruiz, el abogado que había ayudado a Roberto con los papeles de las propiedades. Un hombre mayor, honesto, que conocía nuestra situación económica mejor que mis propios hijos. Señora Marisol, me dijo cuando le expliqué la situación, sus hijos no tienen idea de lo que usted realmente posee, ¿verdad? No, le respondí. Creen que solo tengo esta casa y la pensión de Roberto. Héctor sonrió con complicidad. Bueno, entonces ellos se van a llevar una sorpresa muy grande cuando descubran la verdad. Salí de su oficina con un plan claro en mi mente. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Pero primero, tenía que confirmar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa tarde, cuando Antonio regresó del trabajo, le dije que había estado pensando en su propuesta. Está bien, le dije. Acepto ir al hogar. Pero quiero conocerlo primero. Su cara se iluminó con alivio. Perfecto, mamá. Le voy a avisar a Miguel. Podemos ir el sábado. Hay una condición, agregué. Quiero que estén presentes Miguel y Susana cuando tome la decisión final. Es importante que toda la familia esté de acuerdo. Por supuesto, mamá. Ellos van a estar muy contentos de que lo hayas entendido. Contentos. Esa palabra me dio náuseas. Mis propios hijos iban a estar contentos de verme encerrada en un hogar, pagando mi propia prisión mientras ellos disfrutaban de una vida más cómoda sin mi estorbo. Pero yo tenía un as bajo la manga que ellos jamás imaginaron. Y muy pronto lo iban a descubrir. El viernes por la noche, Miguel me llamó por teléfono. Era la primera vez en meses que lo hacía. Hola, mamá. Antonio me contó que ya aceptaste lo del hogar. Queremos que sepas que es la mejor decisión para todos. Sí, hijo, le respondí con voz calmada. Ya lo entendí. Mañana vamos a arreglar todo. Perfecto. Susana y yo vamos a acompañarlos. Queremos asegurarnos de que te sientas cómoda con el lugar. Qué considerados, murmuré. ¿Qué dijiste? Nada, hijo. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, la que había comprado con mi primer sueldo de limpieza. Mañana mis hijos iban a descubrir quién era realmente Marisol Elena Vázquez. Y no iba a ser la anciana indefensa que ellos creían. El sábado amaneció gris, como si el cielo supiera lo que iba a pasar ese día. Me levanté más temprano que de costumbre, me bañé con calma y me puse mi mejor vestido verde, el que reservaba para ocasiones importantes. Si iba a confrontar a mis hijos,
Lo haría con dignidad. Antonio desayunó nervioso, moviendo los huevos de un lado a otro del plato sin comerlos realmente. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó. Te ves muy tranquila. Estoy en paz, le respondí. Y era cierto. Después de tantos meses sintiéndome perdida, finalmente sabía exactamente lo que tenía que hacer. Miguel y Susana llegaron puntuales a las 10. Ella llevaba un vestido rojo caro, zapatos de tacón alto, y esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Parecía vestida para una celebración, no para llevar a una anciana a un hogar. Buenos días, Marisol, me dijo con voz melosa. Qué emocionante día, ¿verdad? Vas a conocer tu nuevo hogar. Mi nuevo hogar. Como si esta casa donde había vivido 30 años, donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, fuera solo un lugar temporal. Sí, le respondí. Muy emocionante. Miguel me dio un beso rápido en la mejilla. ¿Lista, mamá? El director del hogar nos va a enseñar todas las instalaciones. Completamente lista, dije. Subimos al carro de Miguel, un Nissan del año que yo les había ayudado a comprar cuando nació Sofía. Susana se sentó adelante, yo atrás con Antonio. Durante el trayecto, ella no paró de hablar. Vas a ver qué bonito es, Marisol. Tiene jardines enormes, una sala de televisión gigante, actividades todos los días. Hasta tienen clases de tejido y cocina. Aunque claro, ya no tendrás que preocuparte por cocinar. Ellos se encargan de todo. Ya no tendría que preocuparme por cocinar. Como si cocinar fuera una carga y no uno de los placeres más grandes de mi vida. Como si preparar comida con amor para mi familia fuera un problema del que tenía que liberarme. ¿Y qué van a hacer con mi casa?, pregunté aparentando inocencia. Miguel y Susana intercambiaron una mirada rápida. Bueno, mamá, dijo Miguel, lo hemos estado pensando. Antonio podría quedarse ahí mientras encuentra un departamento más pequeño. Y nosotros podríamos usar algunas habitaciones cuando Sofía crezca y necesite más espacio. Claro, agregó Susana. No tiene sentido que esa casa tan grande esté vacía. Además, con el dinero que se ahorre de servicios y mantenimiento, será más fácil pagar el hogar. Ahí estaba. El plan completo. Querían que yo pagara mi propio encierro mientras ellos se quedaban con mi casa. La casa que Roberto y yo compramos ladrillo por ladrillo, que pintamos con nuestras propias manos, donde plantamos el jardín que ahora daba las flores más hermosas del barrio. Tiene sentido, murmuré. El hogar Los Álamos estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de muros altos y rejas de hierro. Parecía más una prisión elegante que un lugar para vivir. El director, un hombre de unos 50 años con sonrisa comercial, nos recibió en la entrada. Señora Vázquez. Qué gusto conocerla. Su familia me ha contado tanto sobre usted. ¿Qué le habrían contado? ¿Que era una carga? ¿Que necesitaba que se deshicieran de mí lo más pronto posible? Nos enseñó las instalaciones. Habitaciones pequeñas con camas individuales y un baño compartido cada 4 cuartos. La sala de televisión donde 30 ancianos miraban una telenovela en silencio, como zombies. El comedor con mesas largas donde servían la comida en bandejas de plástico a horarios fijos. Los desayunos son a las 7 en punto, explicaba el director. Comida a las 2, cena a las 6. Después de las 9 de la noche, todos deben estar en sus habitaciones. Es por seguridad, comprende. Seguridad. Como si fuéramos criminales peligrosos en lugar de personas mayores. ¿Y si alguien quiere cocinar algo especial?, pregunté. ¿O recibir visitas después de las 9? El director sonrió con paciencia forzada. Señora, aquí tenemos rutinas establecidas. Es mejor para todos. Los familiares pueden visitar los domingos de 3 a 5 de la tarde. 2 horas. Una vez por semana. Eso era todo el tiempo que tendría con mi familia si aceptaba vivir ahí. Susana parecía encantada. Qué organizado está todo. ¿Verdad que es perfecto, Marisol? Muy organizado, respondí. Cuando terminó el recorrido, nos sentamos en la oficina del director para revisar el contrato. 12,000 pesos mensuales, pagaderos por adelantado, con un depósito de garantía de 24,000 pesos. 36,000 pesos para encerrarme ahí el primer mes.
¿Quién va a firmar como responsable económico?, preguntó el director. Miguel y Antonio se miraron incómodos. Bueno, dijo Miguel, en realidad esperábamos que mi mamá pudiera hacerse cargo de sus propios gastos. Ella tiene su pensión y los ingresos de la casa que va a rentar, agregó Antonio rápidamente. El director me miró con extrañeza. Era obvio que había visto muchos casos como este. Familias que querían deshacerse de sus ancianos, pero sin asumir la responsabilidad económica. Entiendo, dijo. La señora tiene los recursos suficientes. Todos me miraron esperando mi respuesta. Este era el momento que había estado esperando. Antes de responder eso, dije con voz calmada, me gustaría hacerles una pregunta a mis hijos. Miguel sonrió nervioso. Dime, mamá, ¿ustedes realmente creen que esto es lo mejor para mí? ¿O es lo más conveniente para ustedes? El silencio llenó la oficina como agua espesa. Susana fue la primera en reaccionar. Marisol, por favor, no empieces con dramas ahora. Ya habíamos hablado de esto. Es lo mejor para toda la familia. Para toda la familia, repetí. O para la familia que ustedes quieren tener sin mí estorbando. Miguel se puso rojo. Mamá, no digas eso. Tú sabes que te queremos. Pero necesitas cuidados que nosotros no podemos darte. ¿Qué cuidados?, pregunté. Yo cocino mi propia comida, lavo mi ropa, limpio mi casa, pago mis cuentas. ¿Cuáles son esos cuidados tan especiales que necesito? Antonio trató de intervenir. Mamá, pero cuando te enfermes, cuando necesites ayuda. Cuando me enferme, llamaré al doctor. Cuando necesite ayuda, la pediré. Como he hecho toda mi vida. ¿O ustedes piensan que por cumplir 69 años me volví inútil de la noche a la mañana? El director se aclaró la garganta, incómodo. Quizás deberían discutir esto en privado. No, dije firmemente. Quiero que sea aquí, ahora, delante de un testigo. Quiero que mis hijos me digan la verdad. ¿Realmente están preocupados por mi bienestar, o solo quieren que desaparezca de sus vidas? Susana perdió la compostura por completo. Ay, por favor. Qué dramática eres, Marisol. Nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes. No podemos estar cuidando. Miguel le puso la mano en el brazo para callarla, pero era demasiado tarde. La verdad había salido por fin. No pueden estar cuidando a su madre, terminé la frase por ella. Esa es la verdad, no es cierto. Miguel bajó la cabeza. Antonio miraba el piso como si fuera lo más interesante del mundo. Está bien, dije levantándome de la silla. Ahora que por fin dijeron la verdad, yo también voy a ser honesta con ustedes. Los miré uno por uno, a Miguel, que evitaba mi mirada, a Antonio, que se mordía los labios nervioso, a Susana, que me veía con odio apenas disimulado. No voy a firmar nada, declaré. No voy a venir a vivir aquí. Y sobre todo, no voy a seguir financiando la cómoda vida que llevan a mis costillas. Susana se puso de pie bruscamente. ¿De qué estás hablando? Tú no financias nada. Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa que ellos no conocían, una sonrisa que Roberto había visto muchas veces cuando yo tomaba decisiones importantes. Ah, no, dije. ¿Quién creen que paga la colegiatura privada de Sofía? ¿Quién creen que dio el enganche para el carro de Miguel? ¿Quién pagó la operación de vesícula de Susana el año pasado? ¿Quién mantiene los seguros médicos de toda la familia? Sus caras comenzaron a cambiar de color. ¿Y saben qué es lo más gracioso?, continué. Ustedes creen que solo tengo esta casa y la pensión de Roberto. Creen que soy una anciana pobre que depende de su caridad. Me dirigí hacia la puerta de la oficina. Pero van a descubrir que su madre no es tan inútil como pensaban. Van a descubrir que Marisol Elena Vázquez sabe exactamente lo que vale y lo que tiene. Salí de ahí dejándolos con la boca abierta. Escuché a Miguel gritando mi nombre, a Antonio pidiendo que esperara. Pero yo ya había tomado mi decisión. La guerra acababa de comenzar. Y ellos no tenían idea de con quién se habían metido. Caminé hasta la parada del autobús con la dignidad de una reina que abandona un reino que ya no merece su presencia.
Detrás de mí escuchaba los gritos desesperados de Miguel y Antonio, pero no me detuve. Habían tenido meses para tratarme con respeto, y eligieron el desprecio. Ahora era mi turno. El autobús tardó 20 minutos en llegar. 20 minutos en los que mis hijos no se acercaron ni una sola vez. Los vi discutiendo acaloradamente junto al carro, con Susana gesticulando como loca y Miguel pasándose las manos por el pelo. Antonio miraba hacia donde yo estaba, pero no tuvo el valor de venir a buscarme. Cuando subí al autobús, sentí una libertad que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Llegué a casa y lo primero que hice fue llamar a Héctor Ruiz. Licenciado, le dije, necesito que prepare todos los documentos que habíamos discutido. Creo que ha llegado el momento. ¿Está segura, señora Marisol? Una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Completamente segura. Mis hijos acaban de mostrarme exactamente quiénes son. Ahora yo les voy a mostrar quién soy realmente. Perfecto. Mañana lunes podemos empezar con los trámites. Va a necesitar el inventario completo. Todo. Licenciado. Quiero que vean cada peso, cada propiedad, cada inversión que su padre y yo construimos durante 30 años de matrimonio. Colgué el teléfono y me preparé una taza de té de manzanilla. Me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana desde donde podía ver el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos. Las rosas estaban floreciendo hermosas, los limoneros cargados de fruta. Todo eso también era mío. A las 6 de la tarde llegó Antonio. Se veía preocupado, confundido, como un niño que acababa de descubrir que había roto algo muy valioso. Mamá, me dijo sin siquiera saludar. ¿Qué fue eso? ¿Por qué te fuiste así? Me fui porque ya había escuchado suficiente, le respondí sin levantar la vista de mi tejido. Pero no entiendo de qué estabas hablando. Lo del dinero, lo de que pagas cosas. Miguel y yo estamos muy confundidos. Confundidos, repetí. ¿En serio creen que durante todos estos años he vivido solo de la pensión de su padre? Antonio se sentó frente a mí. Pues, sí. ¿De qué más? Dejé el tejido en mi regazo y lo miré fijamente. Hijo, ¿tú realmente crees que con 4,000 pesos de pensión yo puedo mantener esta casa, pagar servicios, comprar comida y además ayudarlos a ustedes cada vez que lo necesitan? Vi en sus ojos que nunca se había puesto a hacer las cuentas. Ninguno de los dos lo había hecho. Habían asumido que yo era una anciana pobre que de alguna manera milagrosa siempre tenía dinero cuando ellos lo necesitaban. Nunca lo pensé, admitió. Claro que no lo pensaste. Ninguno de ustedes lo pensó. Solo extendían la mano y yo daba. Como si fuera un cajero automático con fondos ilimitados. En ese momento sonó el teléfono. Era Miguel, por supuesto. Mamá, ¿estás bien? ¿Llegaste a casa? Nos tenías preocupados. Estoy perfectamente bien, le respondí. Mamá, creo que malentendiste algunas cosas. Susana no quiso decir lo que sonó. Estábamos nerviosos. Fue un día difícil. Miguel, lo interrumpí. ¿Tú sabes de dónde salió el dinero para el enganche de tu carro? Silencio. ¿Sabes quién paga la escuela privada de Sofía? ¿Quién pagó tu luna de miel en Cancún? ¿Quién cubrió los gastos cuando Susana se quedó sin trabajo el año pasado? Más silencio. Contéstame. Hijo, ¿de dónde crees que sale ese dinero? Yo pensé que tenías ahorros. De la pensión de papá. ¿Ahorros de 4,000 pesos mensuales? Pregunté con ironía. Miguel, ¿alguna vez te pusiste a hacer cuentas? ¿Te preguntaste cómo es posible que tu madre tenga tanto dinero disponible? No, mamá. Nunca lo pensé. Por supuesto que no. ¿Para qué pensar cuando todo llega tan fácil? Antonio me hacía señas desesperadas para que le pasara el teléfono. Se lo di. Miguel, le dijo a su hermano, mamá está diciendo cosas muy raras. Habla de propiedades, de inversiones. ¿Tú sabías algo? Escuché la voz confundida de Miguel por el altavoz. ¿Propiedades? ¿Cuáles propiedades? Mamá solo tiene esta casa. Eso es lo que ustedes creen, murmuré. Antonio me miró con los ojos muy abiertos.
Mamá, ¿de qué propiedades hablas? Me levanté de mi silla y fui hasta mi recámara. Del ropero saqué una caja de zapatos que había guardado ahí durante años. La caja que contenía todos los documentos que mis hijos nunca se habían molestado en revisar. Regresé a la sala y puse la caja sobre la mesa de centro. Antonio, dile a tu hermano que venga para acá ahora mismo. Es hora de que sepan con quién se metieron. ¿Ahora? Pero ya es tarde, y Susana está cansada. Ahora, repetí con una firmeza que no admitía discusión. O nunca. Ustedes eligen. Una hora después, Miguel y Susana estaban sentados en mi sala como dos estudiantes regañados esperando su castigo. Susana no paraba de mirar su reloj y suspirar con impaciencia, pero ya no me importaba su opinión sobre nada. Abrí la caja y comencé a sacar documentos. Escrituras, contratos de arrendamiento, estados de cuenta, títulos de propiedad. Los fui poniendo sobre la mesa uno por uno, disfrutando la expresión de shock que crecía en sus caras. Esta, dije mostrando la primera escritura, es la casa donde vivimos. Completamente pagada. Valor actual, 2.800.000 pesos. Miguel tragó saliva. Esta, continué con el segundo documento, es la casa que rentamos en la colonia del Valle. Renta mensual, 15.000 pesos. Los ojos de Susana se abrieron como platos. Esta es la casa de la colonia Roma Norte. Renta mensual, 25.000 pesos. Y esta otra en Polanco, 35.000 pesos mensuales. Antonio se había puesto pálido. Estos, dije señalando una pila de documentos, son certificados de depósito a plazo fijo. 500.000 pesos en cada uno. 6 en total. Susana se llevó la mano a la boca. Y estos, continué implacable, son los estados de cuenta de mis inversiones en la bolsa de valores. 1.200.000 pesos en acciones que dan dividendos cada trimestre. Miguel se había quedado mudo. En total, dije mientras hacía cuentas en una libreta, sus ingresos mensuales rondamos los 95.000 pesos. Sus gastos mensuales, incluyendo lo que les doy a ustedes, son de aproximadamente 50.000 pesos. Me senté en mi silla y los miré uno por uno. Su padre y yo no fuimos a la universidad, pero sabíamos el valor del trabajo y del ahorro. Cada peso que ganábamos limpiando, cada peso que él ganaba en construcción, lo invertíamos inteligentemente. Compramos casas cuando estaban baratas, las arreglamos, las rentamos. Reinvertíamos las ganancias. Durante 30 años construimos este patrimonio. Susana fue la primera en reaccionar. Pero, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Para qué? Respondí. ¿Para qué vinieran a pedirme más dinero? ¿Para que se sintieran con derecho a mi patrimonio? Preferí que creyeran que era una anciana pobre que de alguna manera siempre tenía para ayudarlos cuando lo necesitaban. Miguel se aclaró la garganta. Mamá, esto cambia todo. Si tienes tanto dinero, obviamente no necesitas ir a un hogar. Podemos contratar una enfermera, una empleada. Ahora si me quieren en casa, pregunté con sarcasmo. ¿Cuándo descubren que tengo dinero? No es eso, mamá. Es que no sabíamos. Exacto, lo interrumpí. No sabían. No se molestaron en saber. Solo asumieron que yo era una carga económica y emocional de la que tenían que deshacerse. Antonio trató de tomar mi mano, pero la retiré. Mamá, perdónanos. No entendíamos la situación. Si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido, ¿qué? ¿Me habrían tratado con respeto? El respeto que merezco por ser su madre debe depender de cuánto dinero tengo en el banco. Ninguno supo qué responder. Mañana, anuncié, voy a empezar a hacer algunos cambios. Van a descubrir exactamente cuánto dependían de su madre inútil. Los miré por última vez esa noche. Ahora váyanse. Estoy cansada y mañana tengo muchas cosas que hacer. Se fueron en silencio, como ladrones que acababan de ser descubiertos. Y yo me quedé sola, sintiendo por primera vez en meses que volvía a ser dueña de mi propia vida. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentía en control de mi propia vida. Había mostrado mis cartas y ahora ellos sabían que su madre no era la anciana indefensa que creían.
A las 8 de la mañana siguiente, el teléfono comenzó a sonar. Era Miguel. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Su voz sonaba diferente, más respetuosa, más cuidadosa, como si de repente hubiera recordado que debía tratarme bien. Muy bien, gracias, respondí sin darle más información. Mamá, Susana y yo estuvimos hablando toda la noche. Queremos disculparnos. No nos dimos cuenta de que... De que soy rica, lo interrumpí. Eso es lo que no se dieron cuenta. No, mamá. De que te estábamos lastimando. De que no te estábamos dando el lugar que mereces. El lugar que merezco, repetí. ¿Y cuál es ese lugar, Miguel? Pues, eres nuestra madre. Mereces respeto, cariño, consideración. Y antes de ayer no lo merecía. Silencio incómodo. Antes de ayer querían encerrarme en un hogar, continué. Ayer descubrieron que tengo dinero. ¿Realmente crees que no veo la conexión? Mamá, por favor, danos una oportunidad de arreglar las cosas. ¿Arreglar qué cosas, Miguel? ¿El desprecio de tu esposa? ¿Los meses que me hicieron sentir como un estorbo? ¿La humillación del cumpleaños de Sofía? Susana quiere hablar contigo. Quiere explicarte. No necesito explicaciones, dije cortante. Necesito acciones. Y las mías van a empezar hoy mismo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. A las 9 en punto estaba en la oficina de Héctor Ruiz. Había preparado una lista de todo lo que quería hacer, y no era poca cosa. Buenos días, licenciado. Listo para empezar. Completamente listo, señora Marisol. Dígame qué necesita. Primero, quiero cancelar inmediatamente todos los pagos automáticos que hago por mis hijos. La colegiatura de Sofía, el seguro médico familiar, la mensualidad del carro de Miguel, todo. Héctor tomaba notas rápidamente. Segundo, quiero cambiar mi testamento. Necesito asegurarme de que mis bienes estén protegidos de cualquier intento de manipulación. ¿Qué modificaciones específicas quiere hacer? Quiero establecer un fideicomiso. Si algo me pasa, quiero que mis propiedades se vendan y el dinero se done a un hogar de ancianos. Un hogar donde traten a los residentes con dignidad. Héctor levantó una ceja. ¿Y sus hijos? Mis hijos van a recibir exactamente lo que ellos pensaban que yo tenía, esta casa y los ahorros de la pensión de Roberto. Nada más. Señora Marisol, ¿está segura? Es una decisión muy drástica. Licenciado, mis hijos me enseñaron que el amor tiene precio. Cuando pensaron que era pobre, querían deshacerse de mí. Cuando descubrieron que tengo dinero, de repente me quieren de vuelta. Eso no es amor, es conveniencia. Entiendo. ¿Algo más? Sí. Quiero poner en venta una de las propiedades. La de Polanco. Con ese dinero voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. ¿Qué cosa? Vivir para mí misma. Salí de la oficina del abogado con una sensación de libertad que no había sentido en décadas. Por primera vez en mi vida, iba a tomar decisiones pensando únicamente en mi felicidad. Mi primera parada fue el banco. Cancelé todas las transferencias automáticas que hacía a las cuentas de mis hijos. El empleado me miraba extrañado mientras yo firmaba cancelación tras cancelación. ¿Está segura, señora? Son muchas transferencias programadas. Completamente segura, respondí. Ya no las necesito. Mi segunda parada fue la agencia de viajes. Algo que había soñado durante años, pero que nunca me había permitido porque siempre había gastos familiares más importantes. Buenos días, le dije a la jovencita que me atendió. Quiero cotizar un viaje a Europa. Un mes completo. Los mejores hoteles, las mejores excursiones. La chica me miró sorprendida. No todos los días una señora de 69 años llegaba pidiendo un viaje de lujo. ¿Para cuántas personas? Solo para mí. ¿Y cuál sería su presupuesto? No tengo presupuesto. Quiero lo mejor de lo mejor. 2 horas después salí de ahí con un itinerario que incluía París, Roma, Barcelona y Londres. Hoteles 5 estrellas, tours privados, restaurantes exclusivos.
Todo lo que me había negado durante años para poder darles a mis hijos lo que necesitaban. El costo total, 250,000 pesos. El equivalente a 6 años de lo que les daba a mis hijos anualmente. Regresé a casa sintiéndome como una adolescente que acababa de hacer su primera travesura. Me preparé un almuerzo delicioso, filete de pescado con verduras, arroz con azafrán, agua de Jamaica bien fría. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando el silencio de mi propia casa. A las 3 de la tarde comenzaron las llamadas desesperadas. Primero Miguel: mamá, me llegó una notificación del banco. Dice que cancelaste el pago automático del carro. Es un error. No es un error, respondí tranquilamente. ¿Pero por qué? Nunca habíamos tenido problemas con ese pago. Porque decidí que ya no voy a pagar el carro que usas para llevar a tu esposa a lugares donde yo no soy bienvenida. Mamá, por favor, no seas así. No soy así, Miguel. Soy coherente. Si no soy parte de tu familia, ¿por qué voy a financiar tu vida familiar? Colgué. 20 minutos después, Antonio: mamá, la escuela me llamó. Dicen que no se procesó el pago de la colegiatura de Sofía. ¿Qué pasó? Pasó que ya no voy a pagar la educación de la nieta, que solo puedo ver 2 horas los domingos. ¿Pero qué tiene que ver Sofía en esto? Ella no tiene la culpa de... Tienes razón, Antonio. Sofía no tiene la culpa. Ustedes sí. Y ustedes van a tener que encontrar la manera de pagar su educación sin la ayuda de la abuela que querían meter en un hogar. Colgué otra vez. A las 5 de la tarde, Susana llegó a mi casa. Era la primera vez que venía sola, sin Miguel como escudo. Marisol, tenemos que hablar, me dijo con voz temblorosa. Ahora si quieres hablar conmigo, pregunté sin invitarla a pasar. Por favor. Sé que estás molesta, pero esto está afectando a toda la familia. ¿A toda la familia? Yo soy parte de esa familia. Se quedó callada. Porque hace 3 días querías que me fuera de ella, continué. Literalmente querías que pagara para salir de su vida. Fue un error, murmuró. Un error terrible. No fue un error, Susana. Fue una decisión calculada. Ustedes se sentaron a planear cómo deshacerse de mí de la manera más conveniente para ustedes. Tienes razón, admitió con lágrimas en los ojos. Pero por favor, piensa en Sofía. Ella te ama, no puede ir a una escuela pública, está acostumbrada a... Sofía va a estar bien en la escuela que ustedes puedan pagar con su propio dinero, la interrumpí. Tal vez así aprenda que las cosas cuestan trabajo, no solo aparecen mágicamente gracias a una abuela invisible. Marisol, por favor. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije mirándola fijamente. Que hasta este momento, ni una sola vez has pedido disculpas por cómo me trataste. Solo estás preocupada por el dinero que van a dejar de recibir. Se quedó ahí parada, sin saber qué decir, porque ambas sabíamos que tenía razón. Vete, Susana. Tienes que buscar trabajo para pagar las cuentas que ya no voy a cubrir. Esa noche, por primera vez en años, no cociné para nadie más que para mí. Me preparé una cena ligera y me senté a ver una película en televisión. Mi teléfono sonó 12 veces, pero no contesté ninguna llamada. Al día siguiente fui al salón de belleza. Me corté el cabello, me hice manicure y pedicure, compré ropa nueva. Por primera vez en décadas, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. La vendedora de la boutique me ayudó a elegir vestidos hermosos, zapatos cómodos pero elegantes, un abrigo precioso color crema que siempre había admirado pero nunca me había permitido comprar. Se ve usted preciosa, señora, me dijo mientras me probaba un vestido violeta que me quedaba perfecto. ¿Es para alguna ocasión especial? Sí, le respondí sonriendo. Para el resto de mi vida. Esa tarde, cuando llegué a casa cargada de bolsas y sintiéndome renovada, encontré a mis 2 hijos esperándome en la puerta. Se veían derrotados, preocupados, como si finalmente hubieran entendido la magnitud de lo que habían perdido. Era hora del confronto final. Mis hijos estaban sentados en los escalones de mi casa como 2 niños castigados esperando que su madre regresara. Cuando me vieron llegar con mis bolsas de compras y mi nuevo corte de cabello, sus caras reflejaron una mezcla de sorpresa y desesperación. Mamá, dijo Miguel levantándose rápidamente,
necesitamos hablar contigo urgentemente. Urgentemente, repetí mientras buscaba mis llaves. Como cuando urgentemente necesitaban meterme en un hogar. Antonio se acercó para ayudarme con las bolsas, pero lo detuve con una mirada. Puedo cargar mis propias cosas, gracias. Abrí la puerta y entré. Ellos me siguieron como cachorros perdidos. Los dejé pasar porque tenía curiosidad de escuchar qué excusas traían ahora. Mamá, esto se está saliendo de control, comenzó Miguel. Susana está desesperada. No sabemos cómo vamos a pagar la escuela de Sofía, el carro. Y eso es mi problema, ¿por qué? Pregunté mientras acomodaba mis compras. Porque somos tu familia, intervino Antonio. Porque siempre hemos dependido de tu ayuda. Exacto, dije volteándome hacia ellos. Siempre han dependido de mi ayuda. Pero cuando pensaron que ya no la necesitaban, quisieron deshacerse de mí. Me senté en mi silla favorita y los miré fijamente. Díganme algo, continué. Si yo hubiera aceptado ir al hogar, ¿cuándo habían planeado visitarme por primera vez? Se miraron entre ellos, incómodos. Los domingos, murmuró Miguel. Los domingos de 3 a 5. 2 horas, dije. 2 horas cada domingo para la mujer que los crió, que trabajó día y noche para darles educación, que sacrificó todo por ustedes. Mamá, nosotros no sabíamos que tú tenías tanto dinero, empezó Antonio. Ese es exactamente el problema, exploté por primera vez en meses. El respeto hacia su madre no debería depender de cuánto dinero tenga. Debería ser incondicional. Miguel trató de acercarse. Tienes razón, mamá. Nos equivocamos terriblemente. No se equivocaron, lo corregí. Tomaron decisiones conscientes. Durante meses me trataron como un estorbo. Me excluyeron de reuniones familiares, me hicieron sentir invisible, me humillaron delante de extraños. Susana ya entendió su error, dijo Miguel desesperado. Quiere pedirte perdón personalmente. Susana entendió su error o entendió que se acabó su fuente de financiamiento. No pudieron responder porque ambos sabíamos la verdad. ¿Saben qué hice hoy?, les pregunté cambiando de tema. Compré un viaje a Europa. 1 mes completo. Los mejores hoteles, las mejores excursiones. Sus caras se descompusieron. ¿1 mes?, preguntó Antonio. 1 mes entero para mí sola. Para conocer lugares que siempre soñé visitar, pero que nunca pude porque siempre había que pagar algo para ustedes. Mamá, pero eso debe costar una fortuna. 250,000 pesos, dije disfrutando su SOC. Exactamente lo que les he dado a ustedes en los últimos 2 años. Miguel se pasó las manos por el pelo. Mamá, nosotros necesitamos ese dinero. Tenemos gastos, responsabilidades. Y yo no tengo derecho a gastar mi propio dinero en mí misma. Sí, pero no todo de una vez. ¿Por qué no todo de una vez?, pregunté. Porque ustedes necesitan que yo siga financiando su estilo de vida. Se quedaron callados porque era exactamente eso. Déjenme contarles algo, continué. Durante 30 años, su padre y yo trabajamos como bestias para construir un patrimonio. No para ustedes, sino para nosotros. Para tener una vejez digna, para poder viajar, para disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Pero cuando Roberto murió, me convertí en la abuela abnegada que se sacrifica por la familia. Dejé de vivir para mí y empecé a vivir para ustedes. Y ustedes se acostumbraron tanto a esa versión de mí que se olvidaron de que yo era una persona con derechos, con deseos, con dignidad. No es cierto, mamá, protestó Antonio. Nosotros te queremos. Me quieren, lo interrumpí. Entonces, ¿por qué cuando Susana me insultaba ustedes callaban? ¿Por qué cuando me excluían de reuniones familiares no decían nada? ¿Por qué cuando decidieron que era una carga nadie me defendió? No tuvieron respuesta. ¿Saben cuál fue el momento exacto en que entendí todo?, continué. Cuando Miguel escribió en el grupo familiar, creemos que es mejor que te alejes por ahora. Y Susana reaccionó con un pulgar arriba. Miguel agachó la cabeza avergonzado. Esa reacción me dijo todo. Mi alejamiento no era una decisión difícil para el bien de la familia. Era un alivio.
Se sentían felices de deshacerse de mí. Mamá, eso no es cierto. Por supuesto que es cierto, grité. Y lo peor es que querían que yo pagara mi propio destierro. Querían que fuera un hogar carísimo para que ustedes pudieran quedarse con mi casa y vivir cómodamente sin la molestia de tenerme cerca. Susana eligió ese momento para tocar la puerta. Miguel fue a abrirle. Entró con los ojos rojos de llorar y una humildad que nunca le había visto. Marisol, me dijo con voz quebrada, vengo a pedirte perdón. ¿Perdón por qué, específicamente? Pregunté sin suavizar mi tono. Por todo. Por tratarte mal, por no valorarte, por querer que te fueras. ¿Y por qué me pides perdón ahora? ¿Qué cambió entre hace 3 días y hoy? Se quedó callada porque ambas sabíamos que lo que había cambiado era el dinero. Te voy a decir algo, Susana, continué. Durante años traté de ganarme tu cariño. Cocinaba tu comida favorita, cuidaba a Sofía cuando la necesitabas, les compraba regalos caros en Navidad. Pero nunca fue suficiente para ti. Yo estaba celosa, admitió finalmente. Celosa de la relación que tenías con Miguel. Celosa, repetí incrédula. Celosa de una madre que amaba a su hijo. Pensé que él siempre te iba a poner a ti primero. Y tenía razón. Miguel y Susana se miraron incómodos. No, dijo Miguel bajito. En estos meses te puse a ella primero. Y a su comodidad. Y a lo que ella quería. Exacto, dije. Elegiste complacer a tu esposa antes que respetar a tu madre. Y ahora que descubriste que complacer a tu esposa les iba a costar dinero, de repente quieres arreglar las cosas conmigo. No es solo por el dinero, protestó. ¿No? Entonces demuéstramelo. ¿Cómo? Muy fácil. Yo me voy de viaje por 1 mes. Ustedes arréglenselas solos durante ese tiempo. Paguen sus propias cuentas, resuelvan sus propios problemas. Si cuando yo regrese han demostrado que pueden respetarme sin importar mi dinero, hablaremos. Pero mamá, ¿cómo vamos a pagar todo? Como todas las familias normales, trabajando. Susana puede buscar empleo, tú puedes pedir un aumento, pueden vender cosas que no necesiten. ¿Y si no podemos? Entonces aprenderán a vivir con menos, como yo viví durante años para poder darles a ustedes más. Me dirigí hacia mi recámara. Ahora váyanse. Tengo que hacer maletas. Mi vuelo sale el viernes. ¿El viernes? Pero eso es pasado mañana. Sí. Ya estoy cansada de postergar mi felicidad por la comodidad de otros. Antes de cerrar la puerta de mi cuarto, los miré una última vez. Tienen 1 mes para decidir si me quieren como su madre o como su cajero automático. Cuando regrese, vamos a hablar basándonos en su respuesta. Los dejé en la sala, seguramente preguntándose cómo habían llegado a perder tanto poder sobre mí en tan poco tiempo. Por primera vez en años, iba a vivir completamente para mí misma. Y no podía esperar a que comenzara esa nueva vida. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos y llamadas desesperadas que no contesté. Desde mi ventana veía a Miguel pasar en su carro varias veces al día, esperando quizás verme salir para intentar convencerme de no viajar. Pero yo ya había tomado mi decisión. El jueves por la noche, mientras terminaba de hacer mis maletas, Antonio llegó con una expresión que no le había visto desde que era niño. Parecía perdido, asustado, como cuando tenía pesadillas y venía a buscarme en mitad de la noche. Mamá, me dijo sentándose en la orilla de mi cama, ¿de verdad te vas mañana? Por supuesto que me voy, respondí doblando cuidadosamente un vestido nuevo. Es lo mejor que me ha pasado en años. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda? Como cuando necesité ayuda y comprensión aquí en casa, pregunté sin mirarlo. No te preocupes, Antonio. He sobrevivido 69 años. Creo que puedo manejar 1 mes en hoteles 5 estrellas. No es eso, murmuró. Es que me di cuenta de algo horrible. Dejé de empacar y lo miré. ¿De qué te diste cuenta? De que en realidad no sé quién eres, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Toda mi vida pensé que conocía a mi mamá, pero descubrí que no sé nada de ti. Sus palabras me llegaron directo al corazón,
pero no iba a ablandarme tan fácilmente. ¿A qué te refieres? No sabía que tenías tantas propiedades. No sabía que eras tan inteligente con el dinero. No sabía que habías sacrificado tanto por nosotros. No sabía que tenías sueños propios. Se limpió los ojos con la manga de su camisa. Siempre pensé que ser nuestra mamá era suficiente para ti, que no necesitabas nada más. ¿Y por qué pensaste eso? Porque nunca te quejaste. Nunca dijiste que querías algo para ti. Siempre parecías feliz dándonos todo. Me senté junto a él en la cama. Antonio, ¿sabes por qué nunca me quejé? No, porque las madres de mi generación aprendimos que nuestros deseos no importaban, que ser buena madre significaba borrarse a una misma para que los hijos brillaran. Eso no está bien, murmuró. No, no está bien. Pero así me criaron a mí, y así crié a ustedes sin darme cuenta. Les enseñé que yo no tenía valor propio, que solo existía para servirles. ¿Cómo podemos arreglar esto, mamá? Empezando por entender que soy una persona completa, no solo su madre. Tengo gustos, sueños, opiniones, derechos. Y merezco respeto independientemente de lo que pueda darles. Antonio asintió lentamente. ¿Crees que Miguel también se dio cuenta de esto? No lo sé, respondí honestamente. Miguel está muy influenciado por Susana. Y Susana solo se preocupa por el dinero que va a dejar de recibir. ¿Y nosotros? ¿Crees que todavía podemos ser una familia? Eso depende de ustedes, le dije. Yo voy a ser feliz con o sin su aprobación. Ya no voy a sacrificar mi bienestar por el de nadie más. Esa noche, Antonio se quedó a cenar conmigo. Cocinamos juntos como no lo habíamos hecho en años. Él me contó de sus problemas en el trabajo, de una chica que le gustaba pero a la que no se atrevía a invitar a salir, de sus planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, tuvimos una conversación real entre madre e hijo, no entre proveedora y beneficiario. Mamá, me dijo mientras lavábamos los platos, cuando regreses de tu viaje, ¿podríamos hacer esto más seguido? Cocinar juntos, platicar. Me encantaría, le respondí con sinceridad. ¿Y crees que podrías enseñarme sobre las inversiones? Me da vergüenza admitirlo, pero no sé nada de dinero. Siempre pensé que tú te encargarías de todo. Antonio, tienes 29 años. Es hora de que aprendas a manejar tu propia vida financiera. Tienes razón. ¿Sabes qué más me da vergüenza? ¿Qué? Que nunca te pregunté si eras feliz. En todos estos años, nunca me importó saber si estabas bien, si necesitabas algo, si tenías algún sueño. Nunca es tarde para empezar a preguntar, le dije dándole un abrazo. El viernes por la mañana, mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, llegó Miguel con Susana y Sofía. La niña corrió hacia mí gritando, «Abuela», y por un momento mi corazón se ablandó. «¿Te vas de verdad, abuela?», me preguntó con sus grandes ojos tristes. «Sí, mi amor. Pero voy a regresar en un mes con muchos regalos y muchas historias que contarte. ¿Por qué no podemos ir contigo?». Antes de que yo pudiera responder, Susana la tomó de la mano. «Porque la abuela necesita descansar, mi amor». Miré a Susana con sorpresa. Era la primera vez que no me culpaba de algo delante de Sofía. «Marisol», me dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías llamarnos de vez en cuando? Para saber que estás bien». «Lo pensaré», le respondí. Miguel se acercó y me abrazó fuerte. «Mamá, perdóname. Perdóname por no defenderte, por no valorarte, por ser tan egoísta». «Miguel, las disculpas se demuestran con acciones, no con palabras». «Lo sé. Cuando regreses, vas a ver que las cosas van a ser diferentes». «Eso espero». El taxi llegó justo en ese momento. El chofer cargó mis maletas mientras yo me despedía de mi familia. Era extraño sentir que por primera vez en años, yo tenía el control de la situación. «¿Cuándo regresas exactamente?», preguntó Antonio. «El 15 del mes que viene. Y quiero que sepan algo. Cuando regrese, voy a evaluar si realmente han entendido la lección o si solo están actuando por conveniencia». «¿Cómo vas a evaluarnos?», preguntó Miguel nervioso. «Muy fácil.
Si durante este mes me llaman solo para saber cómo estoy, sin pedirme dinero ni favores, hablaremos. Si me llaman pidiendo algo, sabré que no han entendido nada. Subí al taxi y bajé la ventanilla. Una cosa más, les dije antes de irme. Cuando regrese, quiero que Susana haya buscado trabajo. No me importa si es de medio tiempo o tiempo completo, pero quiero ver que está dispuesta a contribuir económicamente a su propia familia. La cara de Susana se descompuso, pero asintió. Y Miguel, quiero que busques maneras de generar más ingresos. Ya no van a depender de mí para vivir cómodamente. Entendido, mamá. Antonio, quiero que investigues departamentos para independizarte. Es hora de que hagas tu propia vida. Eso significa que me corres de la casa. Significa que es hora de que crezcas completamente. Pero si encontramos la manera de convivir como adultos independientes, podemos hablar de que te quedes. El chofer arrancó y yo me despedí con la mano. A través del espejo retrovisor vi a mi familia parada en la banqueta, viendo cómo me alejaba. Por primera vez en meses, no sentí culpa por ponerme a mí misma primero. Durante el trayecto al aeropuerto, el chofer me platicó que él también había tenido problemas con hijos ingratos. Señora, me dijo, está haciendo lo correcto. A veces los hijos necesitan que uno se aleje para que valoren lo que tienen. Eso espero, le respondí, porque si no lo valoran ahora, ya no habrá más oportunidades. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí un mensaje de texto de Antonio. Mamá, que tengas el mejor viaje de tu vida. Te amo y te respeto más de lo que puedo expresar. Ese mensaje me llenó de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había salvación para mi familia. Pero por primera vez en décadas, mi felicidad no dependía de esa salvación. Fuera cual fuera el resultado, yo iba a estar bien. El avión despegó y conmigo despegaron 69 años de vivir para otros. Finalmente iba a vivir para mí. París era todo lo que había soñado y más. Desde el momento en que llegué al Hotel Le Meurice, me sentí como una reina que finalmente había reclamado su trono. El Botones me llevó a una suite con vista a los jardines de las Tullerías, y cuando me asomé al balcón y vi la Torre Eiffel a lo lejos, lloré de felicidad. Por primera vez en décadas, nadie me necesitaba. Nadie esperaba que cocinara, que limpiara, que resolviera problemas. Solo tenía que ser Marisol, la mujer que había olvidado que existía debajo de todos esos años de sacrificio. El primer día caminé por los Campos Elíseos sin prisa, sin horarios, sin la preocupación de regresar a casa a preparar la cena. Me compré un perfume carísimo en una boutique elegante, almorcé en un café con vista al Sena, y por la tarde visité el Louvre. Cuando vi la Mona Lisa, me quedé ahí parada durante una hora, simplemente disfrutando el momento. Esa noche, en mi habitación del hotel, recibí la primera llamada de México. «Mamá, ¿ya llegaste bien?» Era la voz de Antonio. «Llegué perfectamente, hijo. París es increíble. ¿Te sientes bien? ¿No te ha pasado nada?» «Antonio», le dije con dulzura, «estoy en un hotel 5 estrellas con servicio las 24 horas. Estoy más segura aquí que en muchos lugares de México». «Tienes razón. Solo quería saber que estabas bien». «¿Y ustedes cómo están?» «Bueno, ha sido interesante. Miguel está muy estresado buscando maneras de pagar el carro. Susana salió a buscar trabajo ayer. Y yo estuve viendo departamentos en internet». «Me da mucho gusto escuchar eso. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Cómo te sientes? ¿Extrañas la casa?» «¿Sabes qué, Antonio? Me siento libre. Por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente libre». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Eso es bueno, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Es maravilloso». Durante los siguientes días me dediqué a explorar París como nunca había explorado nada en mi vida. Subí a la Torre Eiffel, caminé por Montmartre, tomé un crucero por el Sena. Cada día era una nueva aventura, cada momento era completamente mío. En Roma, mientras admiraba el Coliseo, una pareja de ancianos italianos me invitó a sentarme con ellos en un café cercano. No hablábamos el mismo idioma, pero nos entendíamos perfectamente con sonrisas y gestos. Ellos también estaban de viaje,
celebrando 50 años de matrimonio. ¿Famiglia?, me preguntó la señora italiana señalando mis anillos. Sí, le respondí en mi español mezclado con las pocas palabras de italiano que había aprendido. Due figli. Bravi figli, me preguntó con una sonrisa pícara. Me reí. A veces. Esa conversación me hizo reflexionar mucho. Estos ancianos habían viajado juntos, habían construido una vida juntos, se habían cuidado mutuamente. Yo había construido mi vida alrededor de mis hijos, pero ellos habían construido la suya alrededor del uno del otro. En Barcelona, mientras caminaba por Park Güell, recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel. Hola, mamá. ¿Cómo vas? Muy bien, hijo. Barcelona es preciosa. Me da mucho gusto. Mamá, te llamo para contarte algo. ¿Qué pasó? Susana consiguió trabajo. En una oficina de contabilidad. No paga mucho, pero es un comienzo. Qué buena noticia, dije, genuinamente sorprendida. Y yo hablé con mi jefe sobre un ascenso. Me dijeron que hay una posición de supervisor disponible, pero tendría que trabajar fines de semana. ¿Y vas a tomarla? Sí. Ya no puedo seguir esperando que las cosas se resuelvan solas. Me alegra escuchar eso, Miguel. Mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué cosa? Cambiamos a Sofía de escuela. La pusimos en una pública que está muy bien calificada. ¿Y sabes qué descubrimos? ¿Qué? Que le encanta. Dice que tiene más amigos y que los maestros son muy divertidos. Todo este tiempo pensamos que necesitaba la escuela cara, pero en realidad solo necesitaba estar feliz. Esa noticia me llenó de alegría, pero también de una satisfacción extraña. Mis hijos estaban aprendiendo a vivir sin depender de mí. ¿Y Susana cómo está tomando todos estos cambios? Al principio estaba muy molesta. Decía que era injusto, que por qué tenía que trabajar. Pero creo que está empezando a entender. ¿Entender qué? Que todo este tiempo vivimos en una fantasía. Creíamos que merecíamos un estilo de vida que en realidad no podíamos pagar con nuestros propios medios. Esa es una gran revelación, Miguel. Mamá, cuando regreses, ¿crees que podremos empezar de nuevo? Eso va a depender de si realmente han entendido la lección o si solo están haciendo cambios temporales hasta que yo regrese. Te prometo que es real. Por primera vez en años, Susana y yo estamos trabajando como equipo, resolviendo nuestros propios problemas. En Londres, mi última parada, me hospedé en el Hotel Savoy y me dediqué a hacer las compras más extravagantes de mi vida. Ropa hermosa, perfumes caros, joyas que siempre había admirado pero nunca me había permitido comprar. Una tarde, mientras tomaba el té en el hotel, una señora inglesa elegante se sentó en la mesa de al lado y entablamos conversación. ¿Está usted de vacaciones?, me preguntó en un español perfecto. Sí, le respondí. Es mi primer viaje a Europa. ¡Qué emocionante! Viaja sola. Completamente sola. ¡Qué valiente! Yo nunca me he atrevido a viajar sola. ¿Por qué no? Bueno, siempre pensé que necesitaba compañía. Mi esposo, mis hijos, mis amigas. Yo pensaba lo mismo, le dije. Pero descubrí que mi propia compañía es bastante agradable. Esa mujer me hizo pensar en cuántas mujeres de mi edad se perdían experiencias maravillosas porque creían que necesitaban permiso o compañía para ser felices. El último día de mi viaje, mientras empacaba mis maletas llenas de recuerdos y regalos, recibí un mensaje de texto muy largo de Susana. Marisol, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero necesito decirte algo. Estos días sin ti han sido los más difíciles de mi matrimonio, pero también los más reveladores. Me di cuenta de que toda mi vida he dependido de otros para ser feliz. Primero de mis padres, después de Miguel, y finalmente de ti. Nunca aprendí a ser responsable de mi propia vida. Trabajar estos días me ha dado una sensación de orgullo que no había sentido en años. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que puedas darme la oportunidad de demostrarte que puedo ser una mejor nuera y una mejor persona. Ese mensaje me sorprendió tanto que lo leí 3 veces. Por primera vez desde que la conocía, Susana estaba asumiendo responsabilidad por sus acciones sin culpar a nadie más.
Antonio también me escribió: mamá, encontré un departamento perfecto. Está cerca de la casa, pero es mío. Firmé el contrato ayer. Por primera vez en mi vida me siento como un adulto real. Gracias por obligarme a crecer. Y Miguel me envió una foto de Sofía en su nueva escuela, sonriendo con sus nuevos amigos. Mira qué feliz está. Tenías razón, mamá. No necesitaba cosas caras, necesitaba ser libre para ser ella misma. Esa noche, mi última noche en Europa, salí a caminar por Londres. Las calles estaban iluminadas, llenas de vida, llenas de posibilidades. Me sentía como una mujer completamente nueva. Por primera vez en décadas, había vivido un mes entero pensando únicamente en mi propia felicidad. Y el mundo no se había acabado. Mis hijos no solo habían sobrevivido sin mí, sino que habían crecido. Al día siguiente, mientras el avión despegaba de Londres rumbo a México, no sentí la ansiedad que esperaba. No estaba nerviosa por regresar a casa. Estaba emocionada por descubrir si mi familia había aprendido realmente a valorarme. Pero lo más importante, había aprendido a valorarme a mí misma. Y eso nadie me lo podía quitar jamás. El avión aterrizó en México un martes por la mañana. Mientras esperaba mi equipaje, me miré en el reflejo de una ventana y casi no me reconocí. El corte de cabello parisino, la ropa elegante que había comprado en Londres, pero sobre todo, la expresión de mi cara. Era la cara de una mujer que se respetaba a sí misma. Antonio me estaba esperando en la salida. Cuando me vio, se quedó boquiabierto. Mamá, te ves increíble. Radiante. Me siento increíble, le respondí con una sonrisa genuina. Durante el trayecto a casa me contó todo lo que había pasado en mi ausencia. Miguel había conseguido el ascenso, Susana trabajaba a tiempo completo y realmente parecía disfrutarlo, Sofía estaba feliz en su nueva escuela, y él ya tenía fecha para mudarse a su departamento. ¿Y cómo se sintieron sin mi dinero?, pregunté directamente. Al principio fue desesperante, admitió. Miguel y Susana tuvieron varias peleas feas sobre presupuesto. Pero después, fue como si despertaran de un sueño. Se dieron cuenta de que podían resolver sus propios problemas. ¿Y tú? Yo me di cuenta de que tengo 29 años y era hora de actuar como tal. Cuando llegamos a casa, me sorprendió ver que el jardín estaba perfectamente cuidado, la casa limpia, y hasta habían pintado la barda que tenía meses pidiendo que repararan. ¿Quién hizo todo esto? Miguel venía después del trabajo. Dijo que era lo menos que podía hacer mientras tú estabas fuera. Esa tarde, Miguel llegó con Susana y Sofía. Mi nieta corrió hacia mí con una energía que hacía meses no le veía. Abuela, te extrañé muchísimo. ¿Me trajiste regalos de Europa? Por supuesto que sí, mi amor. Mientras Sofía abría sus regalos emocionada, observé a Miguel y Susana. Se veían diferentes. Más maduros, más unidos, menos tensos. Marisol, me dijo Susana acercándose tímidamente, ¿podríamos hablar a solas? Claro. Fuimos a la cocina mientras los demás se quedaron en la sala. Quiero agradecerte, me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Agradecerme qué? Por obligarme a crecer. Toda mi vida esperé que alguien más resolviera mis problemas. Mis padres cuando era joven, Miguel cuando me casé, y después tú. Nunca aprendí a ser responsable de mi propia vida. ¿Y cómo te sientes ahora? Asustada, pero orgullosa. Ayer recibí mi primer sueldo y me sentí más exitosa que nunca en mi vida. Me da mucho gusto escuchar eso. Marisol, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme? La miré fijamente. Era la primera vez que la veía genuinamente vulnerable, sin manipulación, sin cálculo. Susana, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Pero lo que has hecho en este mes es un buen comienzo. ¿Qué más necesito hacer? Tratarme como a la abuela de tu hija, no como a una competencia. Incluirme en su vida sin resentimiento. Y recordar que el respeto no se negocia. Te prometo que lo voy a intentar. No me prometas. Solo hazlo. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos todos juntos en mi casa. Pero la dinámica era completamente diferente. Nadie esperaba que yo sirviera a todos.
Miguel y Susana ayudaron con la comida, Antonio puso la mesa, Sofía hasta ayudó a lavar los platos. Mamá, me dijo Miguel después de la cena, queremos proponerte algo. ¿Qué cosa? Ya no queremos que nos ayudes económicamente. Me quedé sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Durante este mes aprendimos que podemos vivir con nuestros propios recursos. No va a ser el estilo de vida de antes, pero vamos a estar bien. ¿Y si surge una emergencia? Entonces haremos lo que hace cualquier familia normal, buscaremos préstamos, pediremos ayuda a bancos, resolveremos nosotros mismos. Pero mamá, agregó Antonio, si queremos pedirte algo. ¿Qué? Que nos enseñes sobre inversiones. Que nos muestres cómo construiste todo lo que tienes. Queremos aprender a ser inteligentes con el dinero. Y queremos que uses tu dinero en ti, dijo Susana. Que viajes, que disfrutes, que hagas todo lo que siempre quisiste hacer. Y no van a sentirse mal si gasto mi dinero en mí misma en lugar de dárselos a ustedes. Al contrario, dijo Miguel. Nos va a hacer felices saber que finalmente estás viviendo para ti. 2 semanas después, Antonio se mudó a su departamento. Hicimos una pequeña fiesta de despedida, pero no fue triste. Era una celebración de su independencia. ¿Vas a estar bien sola en esta casa tan grande?, me preguntó. Antonio, por primera vez en años voy a estar exactamente como quiero estar. Un mes después de mi regreso, recibí una llamada de Héctor Ruiz. Señora Marisol, ¿ya tomó una decisión sobre el testamento? Sí, licenciado. Quiero cambiarlo de nuevo. De vuelta al original. No, quiero algo nuevo. Mis hijos van a recibir una herencia justa, pero la mayoría de mi patrimonio va a ir a un fondo que yo voy a crear. ¿Qué tipo de fondo? Para mujeres mayores que quieran emprender algo nuevo, que quieran estudiar, viajar, empezar un negocio. Mujeres que, como yo, se olvidaron de vivir por estar cuidando a otros. Es una idea maravillosa. Y licenciado, quiero que el fondo se llame Roberto y Marisol Vázquez. Nunca es tarde para vivir, punto. 6 meses después, Miguel y Susana me invitaron a la graduación de Sofía del primer grado. Esta vez, mi lugar en la primera fila estaba reservado con una tarjetita que decía Abuela de Honor. Durante la ceremonia, Sofía me buscó con la mirada y me sonrió. Después corrió hacia mí con su diploma. Abuela, mira, me gradué. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Abuela, ¿sabes qué? ¿Qué, corazón? Mi mamá dice que ahora eres la abuela más valiente del mundo porque te fuiste solita a Europa. ¿Y tú qué opinas? Que cuando sea grande quiero ser valiente como tú. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa pero ya no solitaria, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había recuperado el respeto de mis hijos, pero más importante, había recuperado el respeto por mí misma. Había aprendido que el amor verdadero no exige sacrificio total, sino respeto mutuo. Mis hijos ahora me visitaban porque querían, no porque necesitaran algo. Me llamaban para platicar, no para pedir favores. Y cuando me ayudaban con algo, era porque querían demostrar amor, no porque esperaran algo a cambio. Al día siguiente tenía una cita para planear mi próximo viaje. Esta vez iba a Japón. Antonio había pedido vacaciones para acompañarme los primeros días. Miguel me había regalado una cámara fotográfica y Susana había investigado los mejores lugares para visitar. Me dormí esa noche pensando en los cerezos en flor de Kioto, pero sobre todo, pensando en que a los 69 años había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es tarde para empezar a vivir para una misma. Porque yo no era solo la madre de Miguel y Antonio. No era solo la abuela de Sofía. No era solo la suegra de Susana. Yo era Marisol Elena Vázquez. Una mujer completa, valiosa, digna de respeto y amor. Una mujer que había construido un patrimonio, que había criado hijos exitosos, que había sobrevivido tragedias, y que ahora, finalmente, había aprendido a ser feliz. Y esa mujer merecía vivir el resto de su vida exactamente como ella quisiera.